Hoy día vamos a hacer algunos ejercicios de aplicación de la unidad número 5 que ¿no? está referido a cambios de energía en reacciones químicas. Voy a compartir contenido. Bien, vamos a hacer 3 ejercicios de aplicación. El primero dice el tolueno, acá le dan la fórmula global del tolueno, es un hidrocarburo líquido muy importante en la industria orgánica, utilizándose como disolvente. O sea, se utiliza el tolueno como disolvente, ¿no? Es tóxico también. Y también en la fabricación de tintes, colorantes, medicamentos y explosivos como el tolueno, ¿no? Entonces, este es el marco o una información referida al tolueno. Pero propiamente acá están los datos ¿no? Para, digamos, hacer el cálculo que piden, ¿no? Dice, calcule la entalpía estándar de formación del tolueno líquido a partir de sustancias elementales. Si las entalpías estándar de formación a partir de sustancias elementales para el CO2 y el agua son, respectivamente, menos 393,8 y menos 285,8 en kilojoules por mol. O sea, como pueden apreciar el ejercicio anterior y este, muy similares, ¿no? CO2 a partir de sustancias elementales tiene ese valor de entalpía de formación. Agua, de la misma manera, a partir de sustancias elementales tiene esa energía de formación en kilojoules por mol. Y acá hay otro dato que también es similar al ejercicio que había leído, ¿no? Dice, y cuando se quema completamente 1 gramo de tolueno líquido con oxígeno, acá ya se enfatiza más. En el otro ejercicio se decía que se quema completamente, ¿no? Pero era de esperar que tiene que ser con oxígeno, ¿no? En este caso se enfatiza que es oxígeno puro, ¿no? Entonces se quema completamente 1 gramo de tolueno líquido con oxígeno puro y se desprende 42,5 kilojoules. Si se dice que se desprende, es una energía negativa, ¿no? Acá nos dan los signos, acá no, pero esta palabra que se desprende o se libera quiere decir de que a este valor hay que asignarle un signo negativo. Y a condiciones estándar. Presión 1 atmósfera y temperatura 25 grados centígrados. Bien, entonces, bueno, ya había comentado la solución, ¿no? Es plantear 3 relaciones. Una para la formación de CO2 a partir de carbono y oxígeno, carbono monoatómico, oxígeno diatómico, para formar CO2, ¿no? Y hay que hacer el balance estequiométrico sencillo para la correspondiente reacción. Y lo mismo sería para la formación de agua a partir de hidrógeno diatómico, el estado molecular, y oxígeno también diatómico molecular, ¿no? Gaseoso en ambos casos. Bien, acá es líquido, ¿no? En el caso del agua no se forma gas, sino líquido. O sea, quiere decir de que hay que considerar ello, pero el dato ya está incluido, ese valor, ¿no? Por el cambio de fase me refiero, ¿no? Y acá también, ¿no? 1 gramo de tolueno, este es tolueno, reacciona con oxígeno, hay que hacer el balance correspondiente. Y como se dice completamente, se quema completamente, es decir, va a formar CO2 más agua. Ese dato también ya no se dice directamente, pero sí indirectamente, ¿no? Quema, reacción o combustión completa es a partir de hidrocarburos generar CO2 más agua. Bien, y se libera menos 42,5 kilocalorías. Pero cuando se quema 1 gramo, acá es el dato, la quema de 1 gramo. Entonces, lo que se tendría que hacer como punto de partida es pasar este valor de calor
en kilojoules por gramo de tolueno quemado sería pues a kilojoules por mol, ¿no? ¿Sí? Porque se manejan moles. Acá en los balances y en los cálculos energéticos se manejan moles, no gramos, ¿no? ¿Sí? Porque acá es moles, pues moles, unidades de energía por mol y acá está unidades de energía por masa. Entonces habría que pasar este gramo a moles. ¿Bien? ¿Alguna consulta? Vamos a ver entonces la solución. Bien, entonces, si de la fórmula química del tolueno calculamos su masa, sería masa molar, sería 92, ¿no? Entonces, por dato nos dice de que un gramo de tolueno libera 42,5, ¿no? Entonces, acá podríamos plantear la ecuación, que sería tolueno más oxígeno forma CO2 más agua, ¿no? Balanceando la ecuación sería esta para la quema de un mol, ¿no? Y luego pasar este valor, 42,5 kilojoules por gramo, a kilojoules por mol. Simplemente multiplicando por la masa molar. ¿Sí? Entonces, con esto previo, ya podemos plantear las otras relaciones, ¿no? Entonces, de los datos, para formar CO2 a partir de sustancias elementales, carbón y oxígeno, que ya se ha comentado, bueno, no, esto ya está balanceado. Este es el dato que dan de calor de formación a las condiciones estándar menos 393,8. Y en el caso de la formación del agua, a partir también de sustancias elementales, bueno, acá requiere ¿no? multiplicar por un medio para balancear la ecuación, ¿no? Y ese es el dato que dan, ¿no? Menos 285,8 en kilojoules por mol, todo es por mol de sustancia formada, ¿no? Esto es por mol y este es por mol, ¿no? Si acá pusiera otro coeficiente, este valor tendría que multiplicarse pues por el coeficiente, ¿no? Que estaría cambiando el calor de formación. Bien, entonces aplicando la ley de Hess, ya sabemos que la ley de Hess indican de que la energía involucrada para una reacción puede seguir varios caminos, ¿no? Y los caminos no interesan, ¿no? Lo que interesan son, o lo que interesa finalmente es el resultado, ¿no? Bien, entonces esta reacción, como se puede apreciar acá, se multiplica por 7 para tener acá, ¿no? Carbono 7 se multiplica por 7 y esta reacción se estaría multiplicando por 4, ¿no? Entonces, al cambiar los coeficientes estequiométricos, ¿no? Por esta multiplicación por 7 y por 4, estos valores también se multiplican en el mismo sentido, ¿no? Bien. Y luego, esta reacción de acá, esta reacción se tendría que invertir, ¿no? Entonces, si se invierte, se tendría 7 CO2 más 4 aguas y en productos un mol de tolueno y 9 moles de oxígeno, ¿no? Que es lo que aparece acá. Y este valor que nos decía que se libera 42,5 kilojoules por gramo, ahora es 3.910 kilojoules por mol, ¿no? En ese sentido, la reacción era negativa porque se liberaba, pero si la invierto sería positiva, ¿no? El mismo valor, pero con signo positivo, ¿no? Bien, entonces se invierte y es el mismo valor, 3.910, pero positivo. Se suman las tres reacciones, ¿sí? Al sumar las tres reacciones, me queda 7 carbonos, 4 hidrógenos, ¿sí? Y acá sería un mol de tolueno. Y sumando
los tres valores de energía, considerando los signos, sale más 10,2. ¿No? Sería kilojoules por mol de tolueno que se estaría formando a partir de sustancias elementales, ¿no? ¿Cuáles son? Si su constitución tiene carbono e hidrógeno, sería carbono monoatómico sólido, hidrógeno diatómico gaseoso. Bien, entonces es Profesora, disculpe una la ley pregunta. de Hess. Sí, ¿No tiene nada que ver de que esté en líquido, en estado líquido? sí, tiene que ver. O sea, si me pidiera, bueno, Si te o pidieran sea, gas, o sea, claro. si te pidieran en gas, te tendrían que dar el dato de eh, el calor de vaporización, ¿no? Y solo lo sumo, ¿no? Claro, según corresponda, pues, ¿no? Mm, Muchas gracias. Ajá, porque acá es líquido. Si piden gas, sería el calor de vaporización, ¿no? Ujú, involucrado. Bien, por eso les decía de que en estos balances energéticos, en estos cálculos energéticos en reacciones químicas, hay que tener en cuenta la fase. Pero de los datos, eh, acá nos dice, por ejemplo, para el caso del agua, que el agua es líquida, ¿no? No es gaseosa, no es gaseosa. Bien, y por eso que también hay que tener presente ello, ¿no? Bien, ¿algún otro comentario? Profesora, Sí, disculpe, todas las semi-reacciones, por así decirlo, son procesos de combustión. no, no son necesariamente procesos de combustión. En este caso, eh, expresión podría considerarse así, ¿no? Pero no, acá es deformación, es la formación de este producto o de este compuesto a partir de sustancias elementales. Lo mismo sería en este caso, ¿no? La energía de formación, esta es energía de formación, no es de combustión. La energía de formación. Profesora, pero acá nos ha dado, o sea, ¿No? sustancias elementales que ya son conocidas, ¿no? Pero para elementos alotrópicos, por ejemplo, el azufre que tiene varios, puede ser S8, S2, ¿nos va a dar cuál es el elemental que vamos a usar? Les había comentado que para el caso del azufre tenían que considerarlo como monoatómico, pero se les va a dar, ¿no? Así como es este el caso, carbono, el carbono es muy conocido, ¿no? Siempre se expresa en forma monoatómica y en la fase sólida, ¿no? Para el caso del azufre, repito, los datos mismos que se ofrezcan en el ejercicio, en la pregunta de una evaluación, les indica cómo deben de considerar. Y si no, en una prueba pues siempre voy a estar presente, ¿no? Como para aclarar el, el tema, ¿no? O la duda que ustedes puedan tener, ¿no? En una práctica estoy presente, siempre les había dicho de que a través de el WhatsApp, ¿no? Digamos, pueden hacer las consultas y en el examen de la misma manera, ¿no? O sea, siempre voy a estar igual a través del Webex y las preguntas pueden ser por el WhatsApp, ¿no? Claro, porque en el caso de los exámenes van a dar las 12 secciones. Ahí todavía con más razón las preguntas que ustedes puedan hacer para un problema en particular, una pregunta en particular, tiene que ser más personalizada, ¿no? Sí, porque si lo hacen a través de webs, pues y usan el micrófono, van a perturbar, digamos, a los demás compañeros, ¿no? Que estén conectados.
Bien, pero para eso está el profesor, para aclarar algunas dudas que ustedes puedan tener en un problema, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Profesora, disculpe, una consulta. Si me dieran la energía de enlace, ¿cómo hay la energía de formación de, de, de un ¿Cómo se compuesto? calcula este valor en realidad, no? Claro, O pero sea, con las este energías de enlace. valor, claro, este valor de acá se calcula a partir de las energías de enlace, ¿no? ¿Cómo se calcula? Planteando la misma ecuación, ¿no? Para esta, digamos, formación del CO2, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que pasar? Que el carbono sólido tendría que pasar a carbono gaseoso. Es decir, tendrías que tener datos de energía de sublimación equivalente, ¿no? Del carbono, ¿no? Y equivalente ya sabemos porque el carbono no es sublimante, ¿no? ¿Sí? Ya está en la fase gaseosa y está en forma monoatómica. El oxígeno en la fase gaseosa ya está, ¿no? Porque el punto de partida para calcular estos valores es que las sustancias estén como átomos libres y en la fase gaseosa. Entonces, si no están en la fase gaseosa hay que pasarlo y si no están como átomos hay que romper los enlaces, que sería ese el caso, ¿no? Entonces, sería Igualmente con el agua, ruptura del profesora. enlace, igualito, la ruptura del enlace carbono, perdón, oxígeno, oxígeno que es doble, ¿no? Entonces tendrían que tener el dato de energía de enlace, oxígeno, oxígeno doble, y ya se tendría pues los átomos libres, carbono, oxígeno, y luego la formación del enlace, ¿no? Carbono, oxígeno, ¿no? Que es carbono, dos enlaces, carbono, oxígeno. Y la suma de los valores va a dar ese valor de acá, ¿no? Porque eso lo vimos ya en la unidad de enlace químico. Y lo mismo sería para el caso del oxígeno, ¿no? Del oxígeno con el hidrógeno, para formar agua y tener este valor. Bien, ¿alguna otra pregunta? Y si me dan la energía, por ejemplo, de cuando es, por ejemplo, hay un problema que me dice C y un enlace doble con C me dan su energía de ese enlace. ¿Cómo hallo, por ejemplo, la energía de formación por ejemplo, el de tolueno me piden y solo me dan carbono de hidrógeno, hidrógeno, algo así. Mm, a ver, no entendí bien. O sea, te piden O sea, me dan las energías de enlace, o sea, me dan la energía. energía, la energía del enlace doble del carbono-carbono, energía de enlace del enlace simple del carbono-carbono, del hidrógeno-hidrógeno, y me piden hallar la energía de formación. Eso vino en la práctica calificada en la 2, la segunda. Un problema similar. O sea, te piden la energía de formación de esta sustancia. Ajá, algo así, ajá. Pero si es de esta sustancia, sería Y para solo, carbono y el hidrógeno. Nada más. ajá, La sustancia tiene carbono e hidrógeno. ¿Qué datos se tienen que dar? El, el calor o la energía de sublimación equivalente del carbono para que lo pases a gas y la energía de enlace hidrógeno-hidrógeno. Esos dos datos. Y luego la energía de enlace también carbono-hidrógeno, ¿no? Porque todo esto es enlace simple, ¿no? No, perdón, doble, ¿no? Hay algunos dobles, ¿no? O sea, tienes que mostrar acá la estructura, pues, del tolueno, ¿no? Del tolueno, que en este caso es un anillo, ¿no? ¿Sí? O sea, es el anillo bencénico y con CH3, ¿no? Pero ese dato no necesariamente tienen que ustedes saberlo, ¿no? Se le tendría que decir que es un anillo bencénico, ¿no? En donde hay enlaces dobles y enlaces simples, ¿no? Carbono, hidrógeno. Se suma y ya está, ¿no? Porque, o esa no era tu pregunta, disculpa. ah, sí, profesora, gracias. ¿Sí? Y bueno, Muchas gracias. tendrías el tolueno en la fase gaseosa y luego tendrían que darte otro dato que sería para el cambio de fase a líquido, ¿no?
Bien, ¿alguna otra pregunta más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay? Bien, entonces lo que quiero decirles es de que cada vez que ustedes tengan, como es el caso, datos de energía, tienen que tener bastante cuidado en manejar esos datos, ¿no? El signo correspondiente y la expresión correspondiente, ¿no? Acá, por ejemplo, daban energía por gramo, pero tenían que pasarlo en energía por mol, ¿no? ¿Sí? Y lo otro es la fase en la cual se encuentren las sustancias. Y bueno, la ley de Hess que ya la hemos estado comentando, que no es nada complicado, es tener una reacción, en este caso una cuarta reacción, a partir de la suma de 3 reacciones, ¿no? Y los valores pueden salir positivos como negativos, ¿no? Bien, este sería entonces el ejercicio 1. Vamos con el ejercicio número 2. Dice, se quema una mezcla de hidrocarburo que contiene impurezas de azufre. Que contiene impurezas de azufre. Y el análisis volumétrico de los humos en vía seca, fue CO2, 8%, análisis volumétrico, ¿no? O sea, volumétrico o molar, para el caso de mezclas gaseosas, es lo mismo, ¿no? Significa que es 8% molar u 8% en volumen de CO2, 4% de CO, 5% de oxígeno, 82% de nitrógeno y un 1% de SO2. Bien, ese es el análisis de los humos en vía seca. Pero se trata de un combustible hidrocarburo, una mezcla de hidrocarburos, ¿no? Y ya sabemos que si es hidrocarburos, es carbono e hidrógeno, ¿no? Toda una mezcla de hidrocarburos. Pero un hidrocarburo en particular contiene carbono e hidrógeno. Entonces, si tiene hidrógeno, de hecho que va a formar agua en el proceso de combustión. Entonces, antes de haberse hecho el análisis, se eliminó el agua. Por eso es que dice en vía seca. No quiere decir de que no tenga, ¿no? O sea, no se haya formado agua y esté presente en los humos, sino que antes de hacer el análisis se eliminó el agua, ¿no? Pasándola, por ejemplo, por sílica gel, ¿no? Dióxido de carbono, monóxido de carbono, oxígeno, nitrógeno y SO2. Entonces, cada vez que haya un reporte como este, salvo que se diga reporte ORSAT, si miramos esta composición volumétrica, ni siquiera de repente han tenido que decirnos de que el hidrocarburo contiene impurezas, porque la presencia de SO2 en los humos ya lo dice. O sea, ¿a qué me refiero? De que si se trata de hidrocarburos, es carbono e hidrógeno. Entonces, con oxígeno es normal que haya CO2 porque el carbono estaría procediendo del hidrocarburo, CO, también el carbono del hidrocarburo, el oxígeno obviamente del aire, oxígeno del aire, nitrógeno del aire, pero si hay SO2, solamente el azufre tendría que provenir del hidrocarburo, de esta mezcla combustible. Es decir, es una mezcla combustible contaminada con azufre. A ver, no sé si de repente me he explicado bien. Y ya lo he dicho también en clases, ¿no? Los combustibles normalmente tienen un contenido de azufre.
un contenido de azufre. Acá se enfatiza que tiene impurezas de azufre, pero repito, no es esta parte de este texto, de repente ni siquiera se debió decir, porque en la composición lo dice ya. El azufre no puede provenir del aire, el azufre tiene que provenir del combustible. ¿Sí? No hay otra. No hay otra vía. Si tuviera plomo, óxido de plomo, tiene que provenir del combustible, no puede provenir del aire, porque ya se ha dicho de que el aire solamente, ¿no? Está formado por 21% molar o en volumen de oxígeno y 79% de nitrógeno. Entonces, todo lo que no sea oxígeno y nitrógeno tiene que ser parte del combustible. Sí, eso por favor tienen que tenerlo presente. Bien, pero bueno, acá se indica, ¿no? También podría ser lo contrario, ¿no? ¿A qué me refiero a lo contrario? Que se diga que es una mezcla de hidrocarburos con impurezas de azufre, pero no se da la composición de los zumos. El combustible tiene azufre, eso tiene que reflejarse en la composición de los zumos. A ver, ¿alguien tiene su micrófono? Por favor, bueno, gracias. A ver, entonces, repito, si el combustible tiene azufre, el azufre debe de aparecer formando algún compuesto en los zumos. SO2 o de repente hasta SO3, ¿no? Normalmente forma SO2, ¿no? Porque formar SO3 requiere de una postcombustión, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, eso para comentar, ¿no? Si se dice de alguna manera que la temperatura es mayor que 2000 grados centígrados o Kelvin, ¿no? En algunos textos dicen centígrados, en otros Kelvin, ¿no? Pero más o menos por ahí, ¿no? Porque la diferencia sería 273 grados. De hecho que el nitrógeno va a reaccionar y va a formar óxidos nitrogenados. Bien, o sea, el nitrógeno del aire, ¿no? Va a reaccionar y, repito, formaría óxidos nitrogenados. En una variedad de óxidos nitrogenados, porque el nitrógeno tiene varias valencias, ¿no? Pero el óxido más comúnmente que se forma o en mayor cantidad es el NO2. Pero tiene que decirse, ¿no? Tiene que decirse de alguna forma que está reaccionando, ¿no? Y un dato, repito, es temperatura de salida de los zumos. Si es 2500 grados centígrados la temperatura de los zumos, de hecho que tiene que haber óxidos nitrogenados que se han formado. Bien. O la composición misma, pues, de los zumos también, ¿no? Bueno, entonces estoy un poco haciendo, recordando, mejor dicho, algunos conceptos que ya lo hemos vertido en su momento, ¿no? En la parte teórica. A ver, si seguimos leyendo el problema, dice, si la mezcla combustible y el aire ingresa a 25 grados centígrados, porque podría ser diferente, ¿no? El combustible tener una temperatura diferente que el aire, ¿no? De tal manera que la mezcla combustible puede tener una temperatura mayor o menor también podría ser, ¿no? 25 grados, que es la condición estándar, ¿no? Dice, bueno, ¿no? Sobre toda esta información que dan, determine la temperatura de los zumos, considerando un proceso adiabático. Bien, a ver, ¿alguien quisiera participar?
porque quiero Profesora, hacer la pregunta de qué estaría, qué dato se estaría dando con esto de proceso adiabático. ¿Sí? ¿Alguien mencionó que quería? profesora, ¿Sí? ¿Tu nombre cuál es? Pablo César Vadillo, Ya, Pablo. Entonces, Pablo, ¿sí? ¿A qué significa proceso adiabático? que no hay una transferencia de calor, es decir, que los humos absorben todo el calor generado. Todo el calor generado. Y eso involucra, recuerda que habíamos hecho un balance energético. ¿Sí? Ya, ese balance energético, entonces, el calor de combustión, ¿cómo sería entonces? Perdón, no le escuché bien, disculpe. ¿Recuerdas que en el balance energético de procesos de combustión habíamos aplicado la ley de Hess? Sí, El calor entonces de combustión es igual al calor sensible asociado a reactantes más el calor estándar de combustión y más el calor sensible asociado a productos. ¿Cómo sí. sería entonces el valor del calor de combustión? El valor sería máximo, creo. Creo que se le denominaba calor de flama o calor de llama. No, esa es la temperatura, ¿no? Cuando dices acá, ¿no? Determine la temperatura de los zumos, ya claro, sería, lo que estarían pidiendo entonces sería la temperatura máxima, ¿no? Que es la de Así es, sí. flama o la de llama, ¿no? Claro, Sí, sí. sí, muy bien, Pablo. Gracias por participar. Ya. Entonces, acá, como dice Pablo, lo que piden es la máxima temperatura que pueden adquirir los humos cuando salen de la cámara de combustión, sí, porque el proceso es adiabático, ¿no? Es decir, todo el calor liberado va a ser absorbido por los humos. Entonces, decir proceso adiabático es que los humos alcancen la temperatura de flama o de llama. Entonces, ese calor que habíamos dicho de combustión sería cero, ¿no? Bien. Bueno, y acá hay datos para hacer el balance energético, ¿no? Para determinar esta temperatura de flama o de llama, ¿no? Calor estándar de formación del combustible impuro, hidrocarburos impuros, del CO2, del CO, del SO2 y del agua. Recuerden, los calores de formación de sustancias elementales es cero, ¿no? Por eso es que no figura acá. Y luego se tiene capacidades caloríficas molares promedios, el valor promedio, ¿no? Que ya lo he comentado en más de una oportunidad, es porque las capacidades caloríficas o cualquier, ¿no? Calor específico también varía conforme varía la temperatura. Entonces se puede manejar valores promedios en un rango de temperatura. En este caso ya se dan estos valores promedios, ¿no? En joules por mol, grados Kelvin, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo se plantea, o vamos a recordar cómo plantear una reacción de combustión? Si revisamos nuevamente el texto de este ejercicio, nuevamente en este ejercicio, al igual que el anteriormente presentado, no hay datos de combustible, no hay datos de humos que se forman, ni de aire, solamente hay el dato de que el combustible es una mezcla de hidrocarburos y dan la composición de los humos, ¿no? Y bueno, por acá también la temperatura de ingreso de la mezcla combustible. Pero en cantidad de moles, de datos, de reactantes, ni de productos hay. Entonces, ya les había comentado que en esa condición es que hay que manejar una base de cálculo, ¿no? Una base de cálculo. Y esa base de cálculo debe de ser la más simple posible. Y la más simple posible siempre 100, ¿no? Entonces vamos a resolver este ejercicio considerando lo que sea más fácil para calcular.
Y en este caso, lo más fácil para calcular sería 100 moles de humos secos. Humos secos. Entonces, si consideramos esa base de cálculo de 100 moles de humos secos, habría 8 moles de CO2, 4 moles de CO, 5 moles de oxígeno, 82 moles de nitrógeno y 1 mol de SO2. ¿Sí? Entonces, sobre esa base de cálculo se va a determinar la temperatura. En este caso, la temperatura estaría condicionada a esa base de cálculo. En cambio, en el ejercicio que hicimos ¿no? en la clase de la semana pasada, lo que pedían eran relaciones, ¿no? Por ejemplo, aire-combustible es una relación, ¿no? Masa de aire entre masa de combustible. También pedían la humedad específica, ¿no? Masa de agua entre masa de humos secos. Entonces, cuando es una relación, no interesa mucho digamos, la base que se tome porque va a haber la misma respuesta. En cambio, en este caso no. La temperatura de los humos va a depender de la base que se tome, ¿no? ¿Sí? Entonces, he planteado este ejercicio precisamente para que puedan un poco notar las variantes que puede haber, ¿no? Bien, entonces vamos a plantear la solución de esta manera, ¿no? Entonces, base de cálculo sería 100 moles de humos secos. Entonces, la ecuación real sería, acá estoy asignando una fórmula empírica al combustible. Dicen que es hidrocarburo. El hidrocarburo lo podemos representar así, ¿no? Carbono X, hidrógeno Y. Una fórmula empírica para el hidrocarburo. La mezcla de hidrocarburos, ¿no? Pero nos dicen de que está contaminado con azufre. Entonces le agrego azufre. Entonces, este sería una mezcla de hidrocarburos contaminada con azufre. Una fórmula empírica para esa mezcla. Y este sería el aire, ¿no? El aire. Y como la base de cálculo es 100 moles de humos secos, entonces acá, según la composición, ya habría definido cuánto se formó de CO2, de CO, de oxígeno, de nitrógeno, de SO2. Y como es humos secos y el combustible tiene hidrógeno, tengo que poner en productos agua, ¿no? Digamos, de moles de agua, porque de todas maneras se va a formar agua. Entonces, esta sería la ecuación real. Todo ejercicio de combustión depende de cómo ustedes planteen la ecuación real. Y tienen que hacerlo correctamente para que todos los cálculos finalmente pues lleven a una respuesta correcta, ¿no? Sí, porque de lo contrario pues no sería eso viable, ¿no? Bien, entonces esa es la ecuación real. Y como se tiene que calcular la temperatura de salida, es necesario definir cuánto de sustancias participan en la reacción y cuántas se forman, ¿no? Qué cantidad se forma. Y eso lo podemos tener a partir de un balance de masa, ¿no? Y el balance de masa es por elemento, ¿no? Que haya presente en la reacción. ¿Qué elementos? Carbono, hidrógeno, azufre, oxígeno y nitrógeno. Y en productos es lo mismo, ¿no? Porque es reacción química, no es reacción nuclear, ¿no? Solamente que enlazados de diferente forma, ¿no? Entonces, si el balance de masa es por elemento, es lo mismo que balance molar, ¿no? Entonces, balance de masa para el carbono sería X moles de carbono, no hay más en reactantes, y en productos sería 1 por 8 más 1 por 4, y no hay más, ¿no? Sería 8 y 4, entonces el valor de X es igual a 12. Balance de hidrógeno y moles de hidrógeno, no hay más en reactantes, y en productos sería 2 veces D. Una relación 1
Balance de azufre, Z moles de azufre es igual a 1 por 1, ¿no? 1. Z vale 1. Balance de nitrógeno. Siempre el oxígeno les había comentado que se balancea al final porque aparece en la mayoría de sustancias, ¿no? Entonces primero hay que calcular otras incógnitas para no llenarnos de ecuaciones grandes, ¿no? Bien, entonces sería 2 por 3,76 veces A. Bueno, esta es una forma de representar el aire, ¿no? Porque esto es aire, ¿no? Para recordar la composición del aire, 21% de oxígeno, 79% de nitrógeno. Entonces, si en el aire hay presente A moles de oxígeno, 79 entre 21 es 3,76, ¿no? 79 es la composición del nitrógeno en el aire, 21 la del oxígeno. Entonces la relación sale 3,76. Entonces si hay A moles de oxígeno, repito, en el aire hay 3,76 veces A moles de nitrógeno. La suma es 4,76 veces A moles de aire ya, ¿no? De aire. Si sumo las moles serían de aire. Bien. Entonces acá sería 2 por 3,76 veces A en nitrógeno es igual a 2 por 82, ¿no? 2 por 82. Y sale 21,8085 A. Y luego, no, al final el balance de oxígeno sería 2 por A, pero A ya tiene un valor definido, 21,8085. No hay más oxígeno, no hay más oxígeno en reactantes, igual a 2 por 8 más 1 por 4 más 2 por 5 más 2 por 1, ¿sí? Y más 1 por D. Y de aquí sale el valor de D, ¿no? 11,6170. Si se reemplaza este valor en la relación 1 y sale 21,234. Bien, entonces ya están definidos las cantidades de combustible, de aire y también de agua formada en los zumos, forman parte de los zumos en base a 100 moles de humos secos, ¿no? Bien. O sea, hasta acá es el balance de masa, ¿no? Y luego para determinar la temperatura de salida de los zumos, se tiene que hacer un balance de energía, usando esta relación que ya es conocida, ¿no? El calor entonces de combustión, siguiendo la ley de Hess, ¿sí? Sería igual a el calor sensible asociado a reactantes más el calor estándar de combustión más el calor sensible asociado a productos, ¿no? Llamados humos también o gases de chimenea, ¿no? Bien, este valor, cuando es calor sensible, recordemos, es por que tienen simplemente cambios de temperatura, ¿no? Entonces, esta es la temperatura final menos la inicial. Pero nos dicen en el problema que la mezcla combustible tiene una temperatura de 25 grados. Y este calor sensible es para pasar a la condición estándar. Pero ya está en la condición estándar los reactantes, ¿no? Por eso este valor es 0. ¿Sí? Y este valor también es 0 porque el proceso es adiabático, o sea, todo el calor, digamos que se genera y que está ahí en la cámara de combustión va a ser absorbido por los humos, de tal manera que no se aprovecha nada, ¿no? O sea, por eso este valor es 0. Para procesos adiabáticos, entonces, este valor es 0, o cuando se desea determinar la temperatura máxima de salida de los humos, esto es 0, ¿no? Bien. Entonces, este calor es el calor estándar de combustión que se calcula en función a los calores de formación, haciendo la sumatoria en productos y restándole
¿no? La sumatoria de los calores de formación de reactantes. Y este es calor sensible a los zumos, ¿no? La temperatura final es la temperatura de salida y la inicial es la estándar, ¿no? Bien, entonces esta relación se convierte en esta otra, ¿no? Que le estoy dando la denominación de 2. Este calor de combustión, entonces a partir de calores de formación, repito, y este es el calor sensible, ¿no? Que se calcularía en función no solamente a la variación de temperatura, sino también en función a los calores, a las capacidades caloríficas molares, ¿no? A presión constante. Antes, no sé qué pasó. Bueno. Estaba en el texto. Bueno, pero ya es conocido, ¿no? El calor entonces estándar de combustión sería definido por esta relación, ¿no? La sumatoria del número de moles por el calor de formación de todos los productos, o sea, de todos los componentes de los zumos, menos la sumatoria de los calores de formación de todos los reactantes, ¿no? Recordando que los calores de formación solamente lo tienen los compuestos, no las sustancias elementales, ¿no? Bien, entonces si es de los zumos, a ver, lo vemos nuevamente por acá. ¿Quiénes son los componentes de los zumos? Son todos estos de acá, ¿no? ¿Sí? Entonces el CO2 tiene calor de formación, el CO también porque es productos, pero estos son sustancias elementales, ¿no? Este también tiene su calor de formación y este también, ¿no? O sea, si lo vemos por acá, acá está, ¿no? Sus calores de formación y sus capacidades caloríficas, ¿no? Bien, entonces solamente es productos nada más. En cambio, en las capacidades caloríficas molares sí hay de todos, ¿no? Tanto de productos o de compuestos, mejor dicho, como de sustancias elementales también, ¿no? Bien. Entonces acá sería, en el caso de el dióxido, acá, ¿no? Dióxido de carbono es 8 moles, 4 de CO, 1 de SO2 y D, que es 11,6170 para el caso del agua, ¿no? Entonces acá está para el CO2, el número de moles por su calor de formación, para el CO 4 moles por su calor de formación, para el SO2 1 mol por su calor de formación y 11,6170 el calor de formación del agua, que es este, ¿no? Este es moles y este es calor de formación. Bien, los valores son negativos. Todos los valores son negativos, ¿no? Como se pueden apreciar acá, todos los valores son negativos. Entonces, como todos son negativos, se puede sacar el valor negativo, ¿no? Del paréntesis y todo lo de acá sería positivo, ¿no? Lo de adentro. Y acá es menos, ¿no? Y como acá también todos los valores van a ser negativos, menos con menos da más, ¿no? Y en este caso, el reactante, para el reactante solamente sería el combustible nada más, que tendría calor de formación, porque estos son sustancias elementales, ¿no? Como se indica acá, ¿no? Entonces el combustible, hidrocarburo impuro, su calor de formación, ¿no? Bueno, un calor, digamos, hipotético, 519,7, ¿no? Un mol sería, ¿no? 519, acá está, ¿no? 7, y sumando sale menos 6.173,4672 en kilojoules. Sí, en kilojoules porque ya se ha multiplicado por el número de moles, ¿no? Son unidades únicamente de energía. Y el calor sensible, que sería
la sumatoria de los números de moles por las capacidades caloríficas molares a presión constante, ¿sí? Acá, ¿no? Capacidades caloríficas molares promedios a presión constante, ¿no? Porque el proceso habíamos dicho que era siempre a presión constante, presión 1 atmósfera, y esto serían sus capacidades caloríficas, ¿no? Bien, y sería de los humos únicamente, ¿no? Entonces sería 8 moles de CO2 por su capacidad calorífica, 4 moles de CO por su capacidad calorífica, 5 moles de oxígeno por su capacidad calorífica, 82 moles de nitrógeno por su capacidad calorífica, 1 mol de SO2 por su capacidad calorífica y 11,617 moles de agua por su capacidad calorífica, ¿no? Entonces se hace la sumatoria y luego se multiplica, como es calor sensible, por la variación de temperatura, ¿no? La inicial es la estándar, 25 grados, y la final sería la temperatura de flama, ¿no? Que es lo que piden, ¿no? La máxima temperatura que puede alcanzar los humos en un proceso adiabático, donde no se disipa calor o no hay transferencia de calor con el entorno, ¿no? Bien, acá también hay que hacer notar algo. Hay que hacer notar algo. Esto de acá está en kilojoules por mol, mientras que este está en joule por mol por grado. Y tiene que ser pues unidades compatibles, ¿no? En este caso, si es joules, se está poniendo el factor de 10 a la menos 3 para pasarlo a kilojoules, ¿no? ¿Sí? Bien. Y entonces, ¿no? Con esta relación de acá, con esta relación, se tendría pues el valor de 1853 grados centígrados. Bien, eso sería entonces la solución de este ejercicio para la base de cálculo tomada, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? Profesora, Sí. con respecto al dato que me dice que tiene impureza de azufre, ¿qué hubiera pasado si yo en vez de poner el azufre, ¿no? En la, la fórmula del hidrocarburo, lo pusiera como otra molécula aparte, como ese azufre molecular o SO2, no sé. O sea, acá lo Sí, ahí, y le claro, pones azufre. sí. Debe salir algo ¿Por parecido qué se considera el azufre dentro de ahí y no aparte? porque esto es una expresión de asignación de una fórmula empírica de la mezcla combustible impura. Ya, claro. ¿Y por qué se le asigna así en la fórmula empírica y no aparte en otra fórmula, al Te azufre, me refieres refiero? al azufre, pero Sí, podría ser solamente. en otra fórmula y te va a salir lo mismo. ¿Así? Sí, Vale, ok, gracias. Esa era mi duda. claro, porque lo más fácil es esto, pues, ¿no? Bueno, lo más fácil o lo más directo, digamos, ¿no? Bien, pero si lo pones aparte, te debe de salir lo mismo en el balance, ¿no? Solamente de que, bueno, no sé cómo expresarlo, pero como que es independiente el uno del otro, ¿no? O sea, el ponerlo aparte indica de que no es, o sea, que aparte del combustible hay otra sustancia que participa en el proceso de combustión, ¿no? En cambio, si lo pones así, ya es una fórmula empírica única, ¿no? Para el combustible, ¿no? No sé si me dejo entender, porque esto significa un componente del proceso de combustión y este es otro, ¿no? Del proceso de combustión. ¿No? Porque sabemos que es una mezcla o sea, aire, en otras palabras, ¿no? Pero bueno, pero te repito, si lo pones aparte, igual te va a salir. Haces el balance de masa y te va a salir lo mismo, ¿no?
Solamente que de repente poniéndolo así, porque una de las preguntas de repente podría ser para este mismo ejercicio, ¿cuál es la fórmula empírica del combustible? Y ahí sí tienes que decir esto, ¿no? Claro, porque esta es la fórmula empírica del combustible. La fórmula empírica que da la relación más simple, ¿no? Entre elementos que lo integran, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Profesora, ¿qué era Orsat? Disculpe. No me acuerdo. Orsat. Ajá. Ah, ya, ese es otro. Qué bueno que me haces la pregunta. Ya, ¿qué hubiera pasado si es que eh, el, digamos, ¿no? Claro, tendría que ser otro ejercicio, sí, pues, ¿no? Pero si les hubieran dado un análisis Orsat, o sea, ¿Cuál sería la idea? el mismo texto de un hidrocarburo impuro con azufre, o sea, una mezcla de hidrocarburos contaminada con azufre, pero el análisis hubiera sido Orsat. En el análisis Orsat, O-R-S-A-T, Orsat, solamente se reporta 4 componentes. ¿Cuáles? CO2, CO, oxígeno y todo lo demás que haya presente en los zumos se reporta como nitrógeno, obviamente libre de agua, ¿no? El agua o sea, se elimina antes de hacer el análisis, ¿no? Porque es en base seca también. Entonces, pero esto no aparecería. Entonces, el nitrógeno aparecería como 83%. ¿Sí? Profesora, ¿cómo hizo el balance de energía? A ver, un ratito para contestar la pregunta de su compañero. Sí, continúe. Ha sido la modificación así, ¿no? Se quema una mezcla de hidrocarburos, la cual contiene impurezas de azufre. El análisis volumétrico, el análisis Orsat sería acá, ¿no? El análisis Orsat de los zumos, y ya no es necesario decir que es en vía seca, porque el análisis Orsat es en vía seca. Fue CO2, CO, oxígeno y todo lo demás se reporta como nitrógeno. Para este caso, 83%. ¿Sí? Entonces, cuando planteen ustedes la relación en ese caso, acá sería 83%, ¿no? Pero tendrían que, de todas maneras, poner SO2, ¿no? Y agua. Entonces, acá un valor de N, digamos, y acá sería 83 menos N, ¿no? ¿Sí? Porque la suma de los dos es 80. Ah, claro. Ya entendí. ¿Sí? Y se hace lo mismo de ahí después, ¿no? De Y ahí lo repite lo mismo, mismo. y lo mismo se Ajá. plantea igualito. Ah, ya, muchas gracias. Entonces, solamente recordar que en el análisis Orsat o aparece, mejor dicho, 4 sustancias, nada más, porque es en base seca, ¿no? CO2, CO, oxígeno y nitrógeno. Entonces, esto sí se analiza, ¿no? CO2, CO, oxígeno. Y lo demás no se analiza, por eso es que se reporta como nitrógeno. Entonces, pero si el combustible contiene azufre, de hecho que se va a formar óxidos azufrados, y lo más común es SO2, ¿no? ¿Sí? ¿Se entendió, verdad? Entonces, el balance Sí, de profesora. dirá, pues, cuánto de SO2 se formó, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, profesora, disculpe, ¿cómo Sí. hizo con el balance de energía? No lo entendí muy bien. El balance de energía es este, pero esto lo vimos la clase. El balance de energía implica, o sea, este es el calor de combustión, ¿no? El calor de combustión, a la condición real, digamos real, en el sentido de presión una atmósfera y la temperatura del combustible, pues TR1, la del aire TR2, y luego la salida de los humos a la presión de una atmósfera y a una temperatura TP.
Entonces, según la ley de Hess, puede haber otro camino, ¿no? Para calcular este valor, porque hay varios caminos, ¿no? Y ese camino es los reactantes pasar a la condición estándar, hay un calor sensible, el proceso de combustión ocurre a la condición estándar, por eso la bolita como supraíndice, y luego hay un calor sensible para que los zumos absorban el calor, ¿no? Y salgan con una temperatura TP, ¿no? Bueno, eso Claro. lo repito la clase pasada, ¿no? Ya colgué el PDF, ¿no? Sí, en tal caso lo pueden revisar, ¿no? Y esto, como es para pasar a la condición estándar, para este problema en particular, los reactantes ya están en la condición estándar, ¿no? Por eso este valor es 0. Y ese valor también es 0 porque el proceso es adiabático. Y en un proceso adiabático, los zumos salen a una temperatura máxima llamada temperatura de flama o de llama. ¿Bien? Profesora, Sí. verdad, disculpe, ahí no tengo que hacer también la ecuación real, la ecuación teórica. Acá, Porque solo hizo no, arriba, lo que hizo cuando hizo el balanceo además. Solo puso la ecuación real nada más. claro, la ecuación teórica se plantea cuando hay datos de exceso de aire o te piden determinar el exceso de aire. Ok, profesora, muchas gracias. Claro, porque el exceso de aire viene a ser aire efectivo menos el aire teórico, ¿sí? Entre el aire teórico por 100, ¿sí? Sí. Entonces, cada vez que en un ejercicio haya de alguna manera o que te den de dato el exceso de aire o que te pidan calcular el exceso de aire, tienes que plantear la ecuación teórica. Y la ecuación teórica es combustión completa, ¿no? Para este caso, el combustible, que ya se definió cuál es el valor de X, de Y y de Z, estaría reaccionando con el oxígeno para formar solamente CO2 y agua. Combustión completa, o sea, ya no se forma eso, ¿no? Pero como tiene azufre, ¿cuál es el más alto grado de oxidación del azufre? Perfecto. 6 más 6. Más 6, Seis. entonces formaría SO3. O sea, todo lo que es capaz de ser oxidado del combustible se oxida a su máximo grado de oxidación en la ecuación teórica. Entonces, carbono, su máximo grado de oxidación es más 4, Más 4. CO2. El hidrógeno ya no puede, bueno, ¿no? Si acá tiene un grado de oxidación diferente a más 1, tenga o no tenga, igual forma agua. Siempre consume oxígeno para formar agua. Y el azufre, el máximo grado de oxidación es más 6, formaría SO3. Y así se hace el balance y se calcula cuántas moles de oxígeno requeriría para oxidar todo, ¿no? En combustión completa. Y ese sería el oxígeno teórico. Mientras que este valor de A es el oxígeno efectivo. Entonces, oxígeno efectivo menos oxígeno teórico entre oxígeno teórico por 100 es el exceso de aire. Creo que en este ejercicio, que es otro, no, tampoco hay. Pero en el ejercicio anterior de la semana pasada, me parece que hicimos un balance para la ecuación teórica. No recuerdo en realidad bien el ejercicio. Sí, profesora, sí, creo. Claro, o sea, cada vez repito una vez más que haya de alguna forma expresado el exceso de aire o que den el exceso de aire o que pidan calcular el exceso de aire, tienen que plantear no solamente la ecuación real, sino la teórica también, ¿no? Bueno, no porque ya son las 3:36. Vamos a plantear vamos a ver este ejercicio. Dice, el análisis en base seca de los productos de la combustión ocurrida en una caldera que funciona con petróleo es,
O sea, nuevamente dan el análisis de los humos, ¿no? Humos, productos de la combustión o gases de chimenea, ¿no? Son tres nombres que indican lo mismo, ¿no? CO2, CO, oxígeno y nitrógeno. El petróleo y el aire ingresan a 25 grados. El ingresar a 25 grados un poco pues alivia los cálculos cuando se hace el balance energético, ¿no? Dice, considere que el petróleo es una mezcla de hidrocarburos. Acá también, ¿no? La mezcla de hidrocarburos es el combustible más usado, sobre todo en nuestro medio, ¿no? Y determine primero la ecuación real del proceso de combustión, o sea, plantear la ecuación real. Después, la composición del combustible, ¿no? En porcentaje, en masa. Bien, entonces, como es una mezcla de hidrocarburos, y un poco acá enfatizo lo que para alguna de las preguntas de sus compañeros, esta sería la fórmula empírica que se le puede asignar al petróleo, ¿no? El petróleo es una mezcla de hidrocarburos. Entonces, esta es la fórmula empírica. Acá no dice que está contaminado, ¿no? Los humos tampoco lo indican, porque si acá en los humos hubiera SO2 o SO3, significa que la mezcla de hidrocarburos está contaminada con azufre, ¿no? Y tendría que colocar azufre acá, pues, ¿no? Sin que me digan que está contaminado, lo tengo que hacer, porque si no, ¿de dónde va a surgir la presencia de SO2 o de SO3? Del aire, imposible, tiene que ser del combustible. Bien, entonces acá nuevamente no hay datos ni de cantidad de combustible, ni de humos, ni de aire. Y cada vez que tengan una composición, bueno, que en estos dos casos es la de los humos, pero también en otros, como en el ejercicio anterior era del combustible, ¿no? Tienen que tomar como base de cálculo esa composición que dan, ¿no? Entonces acá como dan de los humos, la base de cálculo sería, la más fácil siempre 100, ¿no? 100, 1, 1000, bueno, yo acostumbro 100, ¿no? 100 moles de humos secos, según lo que me den, ¿no? Si me dan con agua, allá 100 moles de humos, húmedo sería ya, ¿no? Pero como no hay agua y se trata de petróleo, mezcla de hidrocarburos, entonces secos, ¿no? Bien, entonces este es el combustible, este es el aire, y luego, como ya definí la base de cálculo, y la base de cálculo, aunque sea muy obvio en lo que voy a decir, ustedes tienen que respetarla hasta el final, no pueden cambiar de bases, porque si no, pues no les va a salir nada bien, ¿no? Entonces, sobre esa base de cálculo tienen que hasta el final respetarla y dar respuesta, ¿no? De manera, pues, coherente, ¿no? Bien, entonces, si es 100 moles de humo seco, sería 13 moles de CO2, 2 moles de CO, 5 moles de oxígeno y 80 moles de nitrógeno. Y como es mezcla de hidrocarburos, se tiene que formar agua, ¿no? Por el hidrógeno que está presente y energía, ¿no? Bien, esta sería la ecuación real, así planteada, ¿no? Similar a la anterior. Pero luego piden la composición del petróleo en porcentaje en masa. Lo otro hubiera podido ser también la fórmula empírica, ¿no? Es decir, cuál es el valor de X y cuál es el valor de Y. Pero en ese caso piden la composición en porcentaje en masa. Y eso se puede dar solamente haciendo un balance de masa, ¿no? Y es por elemento. Entonces sería los elementos que hay en la reacción: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y acá tiene que haber lo mismo, ¿no? Porque es una reacción química. Balance de carbono, X moles, no hay más. Acá sería 1 por 13 más 1 por 2. Y no hay más, ¿no? X vale 15. Balance de hidrógeno y moles en reactantes y en productos, 2 veces D.
una relación 1, balance de nitrógeno, 2 por 3,76 veces A es igual a 2 por 80, ¿no? O bueno, le obvié el 2 y se tiene el valor de A, 21,28. Y al final siempre es oxígeno, ¿no? 2 veces A ya es un valor conocido, 21,28 es igual a 2 por 13 más 1 por 2 más 2 por 5 más D, ¿sí? Y acá el valor de D que es 4,56, ¿no? Si se reemplaza acá y vale 9,12. Entonces, teniendo el valor de X y el valor de Y, ya se puede tener la composición del petróleo, ¿no? En porcentaje en masa. Simplemente entonces sería la masa de carbono en el petróleo sería las moles, que es 15, por su masa de carbono, que es 12, entre la masa total, ¿no? Que sería la masa de carbono, 15 por 12, más la masa de hidrógeno, 9,12 por 1 y por 100, ¿no? Que sale 95,18. La diferencia respecto a 100, ya que se trata de dos componentes nomás, carbono e hidrógeno, es del hidrógeno, ¿no? 4,82. Y en la parte C piden la cantidad de energía requerida en kilojoules por kilo de combustible quemado para que los zumos salgan a 1900 grados centígrados. ¿Sí? Cantidad de energía requerida. O sea, si piden cantidad de energía requerida, un poco el texto indica de que la temperatura de la flama no es, o sea, es menor que 1900. Y como se desea que sea 1900, hay que inyectarle calor de una fuente externa, ¿no? Porque dice energía requerida. O sea, ¿cuánto de energía se le tiene que dar a la cámara de combustión, ¿no? Para que la temperatura de los zumos de salida sea 1900 grados centígrados. Entonces, en el balance de masa, la misma relación del ejercicio anterior, calor de combustión es igual al calor sensible asociado a reactantes para pasar a la condición estándar, la energía que se libera en el proceso a combustión, ¿no? A condiciones estándar y el calor sensible de los zumos o de los productos, ¿no? Bien, entonces este valor sería 0 porque acá nos dice que el petróleo y el aire ingresan a 25 grados, ¿no? O sea, ya están en la condición estándar. Y calculando los dos valores, ya que piden este valor, ¿no? Entonces este es el calor requerido para que los zumos salgan a esa temperatura. Y este va a ser con signo positivo. Si este valor sale con signo positivo, es calor requerido. Si sale con signo negativo, es calor que se puede aprovechar en algo, ¿no? Como, por ejemplo, pues inyectarlo a un reactor, ¿no? Un reactor en donde el proceso pues es endotérmico, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces si se calcula ese valor en función a los datos, en función a datos que aparecen acá, ¿sí? Entonces esa es la información, sustancia, capacidades caloríficas molares promedio, en este caso es caloría por mol grados Kelvin, y este es el calor estándar de formación en kilojoules por mol. O sea, miren, acá hay unidades diferentes, ¿no? En calorías y este es en kilojoules. Entonces hay que tenerlo presente, ¿no? Bien, entonces de los datos, acá sería las 13 moles, es de CO2, 2 moles, ¿no? Por su respectivo calor de formación, 2 moles de CO, 4,56 moles de agua por su calor de formación, ¿no? El signo, ya se ha dicho,
todo esto es con signo negativo. Todos los calores de formación son negativos. Entonces el signo sale. Y menos, con el signo menos da más, ¿no? Para el caso del hidrocarburo, ¿no? El petróleo, ese calor 852,75, ¿no? Bien, sale ese valor en kilojoules, Sí, porque se ha multiplicado por el número de moles. Y este calor sensible sería la sumatoria del número de moles por la capacidad calorífica molar promedio, ¿no? Y por la variación de temperatura. Bien, acá entonces CO2 por su CP, CO por su CP, el oxígeno por su capacidad calorífica, el nitrógeno por su capacidad calorífica, se suma y se multiplica por la variación, ¿no? La condición estándar 25 grados, que es la inicial, y la salida que indican que debe ser 1900, ¿no? Esto da un valor de más 6.833,75 kilojoules, pero para ello requiere este cambio de unidades previo, ¿no? Porque el valor en sí sale esto, ¿no? En calorías, ¿no? Como les dije, las capacidades caloríficas están calorías por mol grados centígrados. Entonces acá sería calorías porque ya está multiplicado por el número de moles y este es grados centígrados, ¿no? Calorías. Y este sería el factor para cambiar de unidades, ¿no? 4,18 para pasar a kilojoules por 10 a la menos 3, ¿no? De calorías a kilojoules. Bien. Y entonces, en esta relación, alfa, este valor sería la suma de este valor y de este valor, ¿no? Y la suma sale con signo positivo. Entonces, el signo positivo indica calor que tiene que inyectarse de una fuente externa de energía. Entonces, es lo que piden, ¿no? 1246,98 kilojoules. Pero las unidades tenemos que reportarlas. Es kilojoule por kilo de combustible quemado. Por kilo de combustible quemado. ¿Cuánto de combustible hay? Eso lo da el valor de X y de Y, ¿no? O sea, esta masa es la masa de combustible quemado, ¿no? Entonces, simplemente acá sería 15 por 12. Esta es la masa de carbono, 9,12 por 1, la masa de hidrógeno, y sale 189,12 gramos, ¿no? Y hay que pasarlo a kilos, ¿no? Entonces es este valor de energía, 1246,28 kilojoules, entre este valor, pasándolo a kilos de combustible, ¿no? La respuesta sería entonces 6.593,6 kilojoules por kilo de combustible quemado. Y a eso me refería cuando comentaba de que hay que respetar la base, ¿no? Este cálculo se ha hecho para 100 moles de humos secos. Entonces, en 100 moles de humos secos se ha tenido, no, si lo vemos por acá, en 100 moles de humos secos se ha tenido como resultado 189,12 gramos de petróleo, ¿no? Que es el combustible, con esa cantidad parcial de carbono y de hidrógeno. ¿Sí? O sea, este no es el valor, este es 1246,98 kilojoules, pero no está reportado por gramo, ¿no? O por kilo, perdón, ¿no? Entonces hay que hacer lo correspondiente para pasarlo a kilos, ¿no? Bien, ¿algún comentario, alguna pregunta de este último ejercicio? ¿No hay?
Bien, entonces hay un comentario final. La próxima semana se van a llevar a cabo el examen parcial. Esta es la última semana de clase, que sería el día de mañana para el caso del curso de química. Y voy a iniciar el siguiente capítulo o la siguiente unidad, que es la unidad número 6, que corresponde a estados de agregación de la materia, ¿no? Y avanzar solamente hasta gases, ¿no? Hasta gases. O sea, diagramas de fase y gases ideales y también reales, ¿no? Los gases ideales, en realidad, pues es un tema muy familiar, de tal manera que voy a hacer un recuento únicamente de lo que son las leyes, y luego también para gases reales, de la misma manera hablar de ecuaciones de estado, ¿no? Para definir ¿no? el comportamiento a presiones altas y temperaturas bajas, ¿no? Bien, pero me gustaría que de repente el día de mañana conversáramos de la posibilidad de tener fuera del horario de clase, ¿no? Porque repito, mañana es el último día de clase de esta semana número 7, porque ya la siguiente es el examen, los exámenes en general, ¿no? Parciales de todos los cursos, y que es una semana que no hay clases, ¿no? El alumno se tiene que abocar a rendir sus exámenes según la programación de la Oficina de Estadística, ¿no? Entonces, fuera del horario, vayan pensando, por favor, si es que realmente hay la voluntad de ustedes, porque de parte mía sí la hay. Podríamos definir 2 horas de repente para un seminario que sería un recuento de la parte teórica como de ejercicios de aplicación de los temas que van a venir en el examen parcial, que son unidad 1, 2, 3, 4, 5, y de la unidad 6 sería teoría, ¿no? Bien, entonces vayan pensando y mañana lo conversamos. Todavía no he visto el rol, no sé si hayan salido el rol de exámenes, pero el ciclo pasado estaba programado los exámenes para el curso de Química 1 el día jueves a la 1 de la tarde. No sé si es la misma, sí, nos toca, ajá, ya, entonces jueves a la 1 debe ser, ¿no? Entonces, sí, es a la misma hora, me dice Manuel. Y por tanto, podría ser el examen, perdón, el seminario podría ser esta semana, inclusive podría considerarse el sábado, porque, bueno, no sé si el sábado tengan clases o no, pero el sábado podría ser 2 horas, o podría ser la siguiente semana, lunes o martes a más tardar. ¿Sí? Claro, porque después ya no es viable, ¿no? Bueno, lo conversamos mañana. Por favor, si ustedes, repito, consideran que podría haber un seminario dictado por mi parte, serían el día de mañana, ¿no? De lo contrario, pues no habría, ¿no? Porque podrían revisar la otra alternativa, sería revisar todos los ejercicios que hemos hecho en clases, y ese debe ser también su, digamos, su forma de repasar, ¿no? Todo lo que hemos hecho en clases, todo está colgado en el aula virtual, inclusive las grabaciones también de clases, tanto teóricas como de práctica. Si no lo está al día, voy a pedirle al joven que digamos, se nivele en colgar
¿no? Las grabaciones de teoría, sobre todo porque de práctica creo que ya no corresponde, al menos no, porque ya se acerca el examen parcial. Y tratar de los ejercicios que hacemos en clase o que hago en clase, ustedes resuélvanlo, ¿no? Sin ver la solución, porque a veces viendo la solución se dice, ah, sí, ¿no? Es bien fácil. No, o sea, la pregunta y ustedes traten de solucionarlo y luego comparar con la solución, pues, que está allí, ¿no? Creo que es la mejor forma de hacerlo. Y, bueno, repito una vez más, el día de mañana tendría que definirse si es que hay o no este seminario que les estoy ofreciendo, ¿no? Profesora, una consulta Y también la sobre hora, el ¿no? informe de química. Disculpe, profesora, una consulta. La fecha de entrega del informe de química del laboratorio, ¿va a ser para la semana de parciales o va a ser de la siguiente? Sí, bueno, ahí se me pasó, sería para la siguiente. No sería, voy a corregirlo, sería para después del examen. Sí, no consideré el examen, la verdad, ¿no? A ver, Ya, profesora. Gracias. en esta semana ha habido la práctica de laboratorio número 4. La entrega de los informes sería para la semana siguiente a los exámenes parciales, ¿no? O sea, en la semana número 9, en otras palabras. Bien. Entonces ya nos estaríamos viendo el día de mañana. ¿Sí? El día de mañana entonces estaríamos nuevamente retomando esta conversación y bueno, si es que hay un consenso para ver la posibilidad del dictado de ese seminario y si no lo hay, pues algunos consejos que yo les estaría dando, ¿no? Bien, que tengan entonces ustedes un buen día. Estaría dando por terminada la clase.